Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 97 de nuestra segunda temporada, contamos con Néstor Díaz, del Teólogo Responde, que estará desenmascarando el disparate de la enseñanza del purgatorio, en una charla amena junto a Juan Peña, desenmarañando la exégesis más creativa del papismo romano. ¿De verdad Pablo predicó acerca de esto o es una invención más? Ponte cómodo y disfruta de lo que se viene en los próximos minutos. Bienvenido una vez más a Radio Pax. De los escritos, uno de los artículos que promovimos fue justamente el del hermano Juan Peña, y te lo voy a presentar porque esto es una sorpresa también para Juan. La revista de este año, que ya está a punto de terminar, 2025, va a incluir una serie de artículos muy interesantes, muy interesantes. De hecho, el primer artículo es de Edmund Gallagher, como ven acá, que es inédito. Lo tradujimos nosotros con permiso de Edmund para poder hablar sobre cuáles eran las escrituras en tiempos de Jesús. Ese es un interesante documento que forma parte de un libro que recientemente acaba de publicar y que obviamente no se ha traducido al español. Este artículo es el primero traducido al español de la obra de Edmund Gallagher, debo decir, en lo que sería obviamente el tema de canon de su libro sobre deuterocanónicos o apócrifa, como lo llamó. Ya han habido publicaciones en español de Edmund Gallagher en otras revistas, pero este era inédito, él no lo había publicado, lo publicó después en inglés y nosotros lo tradujimos al español para poder tenerlo en la revista. Así que ya lo saben, ese es el primer artículo con el que se sale. Luego tenemos un artículo de un tomista, un filósofo tomista, que hizo un análisis de la postura de Dante respecto a la predestinación y demostró que parece que confundía los aspectos tanto del molinismo como del tomismo. Hace una muy buena crítica, se llama Federico María Rago, y obviamente hizo hasta una traducción de latín de una que colocó como apéndice de una obra de Norberto del Prado. Luego tenemos este artículo de la Iglesia Desconocida de Oriente, la Nestoriana, que fue justamente escrito por otro de los cracks que pertenecen a este campo de trabajo en las redes, que es nuestro buen amigo mensajero cristiano, Emanuel Díaz. Ahí está. Y luego del de Emanuel Díaz, entonces miren cuál aparece. Enseña 1 Corintios 3, 11 al 15 sobre el purgatorio. Nuestro buen hermano Juan Peña, que justamente fue responsable de este artículo. Así que, señores, este artículo es el que vamos a tratar justamente en esta transmisión. Así que les animamos a que ustedes puedan participar con nosotros porque va a estar interesante y vamos a tratar justamente sobre el tema del purgatorio. Así que, Juan, para mí es un placer tenerte acá y sin duda alguna vamos a sacar mucho provecho. No sé si quieres decir algo antes de iniciar. Sí. No, pues solamente que también estamos en mi canal Predicadores Positivo, para los hermanos que quieren apoyar. Es un canal pequeño, ¿verdad? Pero ahí vamos tomando poco a poco el rumbo, vamos tomando vuelo, para la gente pues ahí que quiera también apoyarnos en ese canal, ¿verdad? Y pues, sin más preámbulo, Néstor, no sé si quieras ya comenzar. Claro que sí. Bueno, pues entonces a toda la audiencia les voy a decir lo siguiente. Escuchen que vamos a iniciar. Señores, no es un episodio reptil, pero sí debo decir algo. Dicen que después de morir no vas directo al cielo o al infierno, sino a un sauna espiritual con fuego purificador. Pero, ¿qué pasa si el sauna nunca existió y fue solo un invento medieval? Bienvenidos a Falacias Católicas, la serie. Y para ello vamos a tener a nuestro buen Juan para tratar esta temática. Juan, antes de todo, me gustaría que hablaras un poco sobre la necesidad de cuando vamos al texto bíblico, tengamos que tomar en cuenta el contexto, porque entiendo que el pasaje que vamos a analizar de 1 Corintios 3, 11 al 15, se sacó de contexto para tratar de justificar el purgatorio. Así que háblame un poco de eso. Sí, bueno, este fue un ensayo que yo hice en el seminario, ¿eh? Es un seminario, es un ensayo refutatorio o de refutación, principalmente al libro del apologista católico Dave Armstrong, creo que así se apellida.
El libro de él usted lo puede encontrar está publicado. Catholic, yo no soy muy experto en inglés, ahí disculpen. Biblical Evidence for the Commune of Saints. Ese es el libro al que yo hago referencia, hago la refutación. Principalmente en el capítulo 16, página 113. Ahí es donde él aborda el tema de 1 Corintios 3. Entonces, mi ensayo, pues, la materia se prestaba para presentar, no era tipo de ensayo de refutación, yo escogí ese, principalmente porque me interesó esa parte, pero era abierto, es decir, cada quien puede hacer un ensayo de exposición, en varios tipos de ensayos. Yo escogí el de refutación, y principalmente me concentré todo lo que era como dice Néstor, la perícopa, el contexto. Recuerden que nosotros los protestantes reformados y todas las ramas denominacionales evangélicas usamos el método de la hermenéutica, ¿va? para indagar en las escrituras. Yo te comento esto, Néstor, porque hace poco platicaba con unos amigos católicos precisamente sobre esta perícopa. No fue en público, fue privado, y vi que pues prácticamente ellos me decían que no tenías que razonar tanto el pasaje, que no tenías que verlo, porque por ejemplo ellos no sabían. Yo les hice la pregunta, ¿qué estaba pasando ahí? ¿Qué estaba abordando Pablo? No, pues no sabemos qué estaba abordando Pablo, pero lo interesante es que la iglesia así lo demanda, ¿no? O sea, la iglesia aquí ve una purificación, y prácticamente me decían que yo no tenía que analizar, o sea, que no tenía que usar el método para indagar, para ver lo que estaba pasando. Entonces dije, bueno, yo no puedo hacer eso, o sea, eso va en contra de mis valores, de mis principios, ¿verdad? Yo tengo que analizar de acuerdo al método de la hermenéutica, decir qué es lo que estaba pasando, qué estaba abordando Pablo cuando está hablando de esas cuestiones, si existe realmente la purificación, porque ellos me decían, es que no está directamente la purificación aquí, porque habla de probar, ¿no? Pero ellos me decían que ahí tenías que ver tú la purificación, porque así lo extraía la iglesia católica. Y digo, bueno, respetando lo que ustedes crean, pero pues yo realmente no puedo comprar esa idea de que tengo que ver algo que el texto no me dice, ¿no? O sea, tendría que voltearlo contra el sol o no sé cómo, pero para poder ver ahí la purificación. Entonces, por eso surgió la idea, mi estimado Néstor, de hacer un ensayo sobre esta perícopa. Gente que quiera ver, ahí lo puede ver, ahí di la referencia sobre el libro. Sí, de hecho, lo vamos a presentar de nuevo acá, porque es muy interesante el documento que el hermano preparó. Y por eso yo cuando lo leí dije, no, esto debe ir en la revista inmediatamente, porque hace una muy buena presentación que refuta directamente toda esta temática de utilizar ese texto para defender el purgatorio. Creo que es una respuesta del todo definitiva, debo decir. Está bien elaborada, bien construida. Este es el libro de Dave Armstrong que tú citaste, Catholic Biblical Evidence for the Communion of Saints, o sea, las evidencias católicas bíblicas de la comunión de los santos. Y obviamente le hace una muy buena contraargumentación en 2 puntos, dos contraargumentos que obviamente se van hilvanando, se van desarrollando, ampliando hasta alcanzar la presentación en 3 puntos principales que también tienen sus subdivisiones y luego una conclusión. Aquí está la obra, bibliográficas consultadas, y creo que es un trabajo inolvidable, va a ser bien disfrutable para la gente, está bien escrito, y no solamente eso, sino que está bien entendible, como está escrito en un lenguaje que la gente puede entender fácilmente. Y no solo eso, sino que también puedes construirlo porque te da un esquema, hace una esquematización de las argumentaciones que fácilmente se graban y que permiten que la gente pueda utilizarla en un debate con un católico romano que pretenda sacar del contexto el pasaje de 1 Corintios 3, 11 al 15. Ahora bien, en ese mismo tenor, a mí me gustaría preguntarte, quiero ver si podemos hacer una suerte de división en 4 bloques de la presentación que vamos a hacer en esta entrevista. El primer bloque creo que se enfoca en el tema del texto bíblico en juicio. Vamos a hablar del texto bíblico como tal. Y te voy a decir algo, y hay que tener claro que vamos a ser muy serios aquí. Si Pablo en 1 Corintios 3 está hablando del purgatorio, ¿por qué no mencionó la palabra purgatorio ni aunque sea un fire spa celestial? ¿No será que alguien está viendo más humo que fuego en ese pasaje? ¿Cómo tú responderías a eso? Exactamente, o sea, vuelvo y repito, cuando yo hablaba con los amigos católicos me decían que el texto no está de manera explícita la palabra purificación,
mucho menos por purgatorio, ¿verdad? Pero si tú buscas también la manera implícita, pues tampoco la vas a encontrar, ¿verdad? Porque ahí se está tratando una problemática particular, puntual en el contexto. Entonces, inclusive hay comentaristas católicos, yo no lo incluí en el ensayo para no hacerlo muy largo, que también comentaristas católicos que dicen que esa perícopa pues es muy oscura, ¿no? Para sustentar el purgatorio, o sea, se tiene que forzar pues bastante para que esa perícopa pueda de alguna manera inferir que ahí está hablando de un purgatorio o de una purificación, porque ahorita conforme vamos a ir desarrollando, vamos a ver que pues está usando una analogía comparativa, no está, y aparte el sujeto de la oración pues ni siquiera es el sujeto, es la obra, ¿no? En la metáfora que está usando Pablo ahí. Entonces sería muy difícil extraer nosotros de esa parte pues la idea de un purgatorio, una purificación final, ¿verdad? Todos estamos conscientes de, tanto católicos, ortodoxos, anglicanos, luteranos, presbiterianos, iglesias evangélicas, estamos conscientes de que hay necesidad de una purificación, ¿verdad? El tema aquí a discutir es si esa purificación es en qué lapso de tiempo se lleva a cabo. Entonces, Roma pues tiene que decir que eso es después de tu deceso, ya hay una purificación final, ¿verdad? Todo parte de esa idea, pero respondiendo a tu pregunta, pues no, yo realmente veo eclipsada la idea de un purgatorio ni explícita ni implícitamente, o sea, es muy forzado la idea. Bueno, es una pregunta muy interesante y una respuesta buena. En ese caso, para que la gente pueda ver la perícopa, la vamos a colocar acá frente al público con el fin de que sepan cuál es el texto que está en cuestión y obviamente cómo responderlo. Este es el texto que los papistas te van a utilizar en un debate. Es uno de los argumentos. De hecho, no solamente los papistas. El catecismo les permite utilizar este texto. De hecho, es uno de los argumentos que se utiliza para poder justificar el purgatorio de una forma magisterial. Lo digo porque muchas veces cuando se va a los debates sobre el tema del purgatorio, ellos te revolean citas que no tienen nada que ver y que ni siquiera su magisterio utiliza. El magisterio católico romano solamente utiliza dos citas directas. Esta de aquí, la segunda que utiliza es la de Mateo, que dice, ponte de acuerdo con tu adversario, no sea que te mande al juez, el alguacil, a la cárcel, etcétera, y seas, cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuadrante. Ese texto es el segundo que utilizan, y el tercero es un texto de Segunda Macabeos. Son tres textos que ellos más o menos manejan magisterialmente. Luego, la apologética trucha de internet le va a agregar segunda Timoteo 1.16 o 1.15 y 16. Va a agregarle pasajes que no tienen nada que ver con la temática. Incluso hasta la parábola de los dos deudores va a ser agregada de una forma muy medagalanaria, pero obviamente eso sucede porque esta gente inventa citas para poder defender lo indefendible. Pero esta no, esta sí es magisterial, esta se utiliza de forma magisterial y sin embargo el magisterio aquí demostró que no conoce bien de trasfondo y que se equivoca. Aquí esta es la evidencia más inolvidable de lo falible que puede ser el magisterio católico romano. Entonces, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Ellos leen fuego aquí literal. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Fuego literal, pero se olvidaron que lo que se quema no es la persona, sino la obra. Si permaneciere, la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, que es lo que se quema la obra, entonces él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y aquí viene la pregunta que te quiero hacer. Cuando ellos leen, será salvo como por fuego, el apóstol Pablo acá está hablando de un creyente entrando al cielo chamuscado como pollo a la brasa, o está usando una metáfora judicial que Roma convirtió en parrillada teológica. Sí, muy interesante. Ahí en el griego se utiliza una conjunción, es comparativa, si no mal recuerdo, que se llama hos o jon, dependiendo ¿cómo se dice? El caso en el que esté. Entonces, eso siempre se usa, Néstor, o la mayoría de las veces siempre se usa para comparar una cosa simbólica con algo
pues con algo espiritual. Por ejemplo, esa se usa cuando dice en Apocalipsis que el Señor vendrá como Jos, ahí la conjunción es comparativa, es un símil, pues. No te está diciendo literalmente que el Señor es un ladrón, ¿verdad? Sino que te está comparando del cómo, el cómo podría venir, como un ejemplo nada más, es como un ejemplo, ¿no? Simplemente un comparativo. Entonces, ese cómo, pues ellos te lo hacen literalmente, ¿no? O sea, ni siquiera es una comparación, o sea, es como una realidad. Así es que van a ser ellos purificados, pero otro detalle es que lo que acabas de leer tú, si te fijas cuántas veces se repite la palabra ergón, la palabra obra, o sea, ese es el sujeto de la oración, o sea, el énfasis de Pablo está precisamente en la obra. En la obra, sí. Ajá, entonces el sujeto de la oración es la obra, ni siquiera es el sujeto, o sea, la persona como tal. Ellos dicen, ustedes hacen una dicotomía entre la obra y la persona. Pues es que Pablo está haciendo esa distinción precisamente al darle énfasis en todos los versículos a la obra, a la palabra ergón, porque está poniendo el énfasis en eso. Ahorita vamos a ver que en el contexto está hablando de obras ministeriales, que es precisamente lo que Dave Armstrong trata de atacar en su libro. ¿eh? Dice que no son obras ministeriales, pero el contexto sí afirma que son obras ministeriales. Y una pregunta, Amado, ¿cómo tú ves esa defensa de Dave Armstrong de mostrar que no está hablando de obras ministeriales? ¿Crees que dio una muy buena respuesta o la respuesta fue muy trucha? Sí, no te digo, primero para empezar, ese host que te digo ahí, pues es comparativo, ¿no? Y él prácticamente lo toma literal. O sea, y te digo, no hay, en la evidencia bíblica no hay como pruebas de que ese host se usa, siempre se usa como un símil y no se usa como una realidad misma de la cosa señalada, ¿no? Te digo, te podría dar muchos ejemplos, como es el Señor vendrá como ladrón de la noche, el Espíritu de Dios descendió como paloma, o sea, no literalmente. Entonces siempre se usa como un comparativo y este hombre pues lo ve literal. Te digo, evidencia bíblica es muy difícil probar eso, o sea, que sea realmente literal. Exacto. Además de que el sujeto activo acá es la obra. Dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque él ya la declarará. Dice, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Entonces, al final de cuentas, no está hablando de una persona que se está chicharrando, está hablando de la obra de esa persona que es probada. Ahí en el 12, mi estimado, hay una, yo lo pongo en el artículo, hay una oración condicional de primera clase. ¿Qué significa esto? Para la gente que a lo mejor no está muy familiarizada con eso. Las oraciones condicionales de primera clase, según Wallace, yo estoy respaldando cada cosa que digo con la academia, ¿no? Ahí está la referencia de Daniel Wallace. Nos introduce una oración condicional de primera clase, indica una presuposición en la condición. O sea, presupone. Sí. Ajá. Sí, entonces, por ejemplo, si Pablo tuviese la idea aquí de una purificación para toda la iglesia, Pablo no tendría razón de usar una oración condicional de primera clase, porque Pablo no está diciendo, ustedes que ya están edificando sobre el fundamento, o sea, a toda la audiencia que le está hablando eso. O sea, Pablo presupone, y si alguno de ustedes está edificando sobre el fundamento, entonces esa oración condicional no es cuantitativa, mi estimado Néstor. Es cualitativa, ya está dando una clasificación, una categoría aparte. O sea, si alguno de ustedes, ¿por qué? Porque está entendido que no todos los cristianos tienen como tal una función ministerial, ¿verdad? Y Pablo está diciendo que él juntamente con Apolos estaban desarrollando obras ministeriales. Es interesante que esa oración condicional por eso no deja que quepa toda la audiencia original, sino simplemente está presuponiendo que si alguno de ellos hace ese tipo de obras, por eso decimos que son ministeriales, ¿va? Y luego cuando dice oro, plata y piedras preciosas, ahí está una metáfora, porque la escritura, no sé si recuerdas tú que siempre habla en proverbios, en los libros de sabiduría, habla de que el conocimiento de Dios es comparado precisamente con la plata, con el oro, con piedras preciosas, ¿va? Entonces, cuando habla de la parte endeble, porque si te fijas, habla de metales, aparte de que son preciosos, resistentes, ¿no? El oro, la plata y las piedras preciosas son metales resistentes que soportan la prueba. Soportan el fuego. Ajá, pero después vienen elementos que son endebles, que son consumibles, como la madera, el heno y la hojarasca. Entonces, por el contexto entendemos que si una persona está como ministro, está, no sé, enseñando doctrinas que son ortodoxas, que son
esas son las que son comparadas como el oro. Él va a recibir una retribución a causa de su fiel exposición a las cosas, pero aquellas cosas que él enseña como madera o el heno o hojarasca, pues van a ser consumidas, ¿no? Entonces, yo sí veo claramente el contexto, algo que tiene que ver con obras ministeriales y no con obras, ¿cómo se puede decir? Como obras morales, ¿no? Que tú vas a ser purificado de esa cuestión. Entiendo. Entonces, en el caso, por ejemplo, cuando habla de aquel día, el día la declarará, entendemos que es el día final, el día del juicio final, cuando Cristo vuelva, ¿cierto? Exacto. Esto no sería un pacatazo también para la idea del purgatorio, la cuestión escatológica, porque al final de cuentas el purgatorio es una cuestión que no espera el día del Señor, sino que sucede justamente cuando uno muere. Y aquí, cuando habla del día, está específicamente trabajando desde una perspectiva escatológica judía que veía el día del Señor justamente como el día de su venida. Aquí entonces no se podría hablar de un purgatorio dado como estado intermedio entre la muerte y la resurrección. Más bien está hablando del día de la resurrección. ¿Se Sí, puede entender exactamente. así? Ajá, sí, no hay un lapso, o sea, como que el texto no te da un lapso, Uh-huh. ¿cómo se podrá decir? Pues, ¿cuál es la palabra? Pues muerte, no sé, sí, un lapso después de la muerte para una purificación. O sea, y luego en número 3, el contexto ni siquiera habla de purificar, no habla de una prueba. De prueba a purificar, estamos hablando de que hay bastante distancia, ¿estás de acuerdo? O sea, no es lo mismo No, totalmente. una prueba a una purificación. Entonces, el punto aquí es que la palabra purificación pues está ausente totalmente en el texto original. Entonces, en este caso, ese pasaje de ahí no estaría más coincidente con el juicio de Dios para la iglesia, porque la iglesia es la primera que será juzgada. Sí, o sea, se habla del juicio final, ¿verdad? Pero el énfasis, pienso yo a mi juicio, y por el contexto, que Pablo sí está dando énfasis a las obras ministeriales. ¿Por qué? Porque precisamente empieza hablándole a una audiencia en el versículo 1 al 5. Es una exhortación a creyentes débiles, carnales, ¿verdad? Dice, no les puedo hablar a ustedes como personas espirituales. ¿Pero por qué les dice esto, Néstor? Porque precisamente ellos pensaban que a Pablo y Apolos tenían funciones distintas. O sea, como que uno decía, no, pues que yo soy de Pablo, ¿eh? yo me identifico más con Pablo, yo con Apolo, yo con fulanito de tal. Entonces, a eso es que le llama Pablo carnal, o sea, al no identificar que ambos están trabajando en lo mismo, o sea, no están hablando de que Apolos es una cosa y que Pablo es otra cosa. En los versículos que siguen a eso, si te fijas ahí dice en pantalla, dice que pues es Pablo y que es Apolos, ¿va? Les hace la pregunta, o sea, ¿acaso son cosas separadas o son elementos separados? Claro que no, dice, servidores, esa palabra pues tiene la obra, tiene la idea de algo que se trabaja en el ministerio, ¿va? Dice, por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno se les ha concedido el Señor. Y luego ya procede a decir que lo que hizo Pablo, ¿va? Yo planté. No sé qué entiendas tú por la palabra plantar, ¿verdad? Pero muchos lo relacionan con la predicación del evangelio, etcétera. Dice, Apolo regó, es decir, él continúa dando el proceso que sigue después de que tú siembras la semilla, ¿no? Y luego entonces así en el 7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá, ahí está la clave, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, esta es la clave central del pasaje, ahí está. Ahí te está dando realmente la idea central o el contexto que se debe entender, que esto que vamos a leer acá tiene que ver con la recompensa. El juicio de la recompensa es el juicio de la iglesia. Exacto. Pero fíjate que en el 8 dice, el que planta y el que riega, es decir, ya acaba de decir que él plantó y Apolo regó en su labor ministerial, dice, y cada uno va a recibir su recompensa de acuerdo a su labor, o sea, de acuerdo a lo que hayan hecho. Si te fijas, no está hablando de que tú vas a ser purificado de, no sé, por ejemplo, tú falleces y tienes algunos pecados ahí que tienes que purificar. El contexto no tiene que, absolutamente no, pues no señala de eso para nada, ¿no? Entonces, en otras palabras, lo que estamos acá en esta pericopa es ante un texto que me habla del juicio de la iglesia, que para los que no lo saben es el tribunal del Bema. El tribunal del Bema era el tribunal comparado al de los Juegos Olímpicos, cuando se premiaba en ese juicio a los que trabajaron. Exacto. Y a los que se descuidaron en su trabajo,
no se les premia de la misma manera, aunque los dos son salvos. Por eso dice, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hay una ilustración que la leí, debo confesar que la leí en una novela, pero a veces las novelas te dan unos interesantes factos, y la novela presentaba una descripción de cómo podría ser el juicio de la iglesia. Y el juicio de la iglesia lo presentaba de esta manera, diciendo que las personas que pasaban por el juicio del Señor, todos los cristianos que pasaban por el juicio eran salvos, pero no recibían igual recompensa, sino conforme a su labor, como dice. De ahí que la lectura de, pero cada uno mire cómo sobreedifica, sería una lectura que se daría en dos sentidos. En un primer sentido, para los ministros, miren cómo sobreedifican, o en un segundo sentido, para los mismos creyentes, puesto que el fundamento que tienen es Cristo. Este es el fundamento. Esta frase sería una metáfora o una descripción eh, gráfica de la conversión. Cuando el fundamento ha sido colocado en tu vida, Jesucristo, sucede esto en el momento en que te arrepientes y conoces a Jesús, cuando eres salvo, ¿verdad? Pero a partir de la salvación, a partir de tener este fundamento, tú tienes que observar cómo vas a sobreedificar. Porque puedes sobreedificar con oro, con plata, con piedras preciosas o con materiales que se van a consumir. El fuego aquí será el juicio de la iglesia, y en la novela que te menciono, el retrato era que las cosas que, el tiempo que tú dedicaste para conocer más a Dios, para hacer la obra de Dios, para predicar el evangelio, etcétera, etcétera, se te será contado como oro, como plata, como piedra preciosa. El tiempo en el que tú perdiste oportunidades para presentar el evangelio porque estabas muy ocupado con tu trabajo, muy ocupado con tu casa, o porque estabas simplemente viendo el partido de fútbol o un episodio de Dragon Ball Z, de tu novela turca favorita, bueno, técnicamente eso será catalogado como madera, heno y hojarasca. Ahora, nadie se va a ir al infierno por ver una novela turca, un partido de fútbol o un episodio de Dragon Ball Z. No, pero este tiempo es un tiempo perdido, y te darás cuenta que fue una tonta pérdida de tiempo en el día en que la iglesia sea juzgada. Ese juicio es tipificado por el fuego, y lo que va a hacer es que te mostrará el Señor el tiempo precioso que le dedicaste al servicio de su obra y el tiempo perdido que hiciste en disparates. Entonces, de los resultados de ese fuego, ese oro, esa plata, esa piedra preciosa, se te hace tu corona, la corona que recibes, mostrando en ese caso el esfuerzo dedicado al Señor o el tiempo en el que tú perdiste el tiempo. Por eso dice que sufrirá pérdida. Perdiste el tiempo, pero no estás condenado por eso. Serás salvo. Exacto. Y este, así como por fuego, entiéndase fuego aquí no literal, sino simbólico, así como por el juicio. Eso es todo. No sé cómo tú ves esa lectura. Sí, sí, o sea, prácticamente así en concreto es como una prueba de calidad de tus obras, ya sean ministeriales o tus obras para que hayas hecho aporte, ¿no? Por ejemplo, mucha gente podrá decir, bueno, pues es que yo no soy ministro, yo no tengo la ordenación de pastor, no tengo la ordenación de maestro en mi iglesia, pero acuérdese que usted es sacerdote también. Entonces usted también predica el evangelio de alguna manera, ¿no? A sus familiares, a la gente que le rodea. Entonces, de alguna manera usted también está enseñando, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo hablamos de cristología, hablamos de las doctrinas de la Trinidad, por ejemplo. Esas doctrinas pueden ser comparadas para que usted vaya haciendo una relación con oro o plata o piedras preciosas, ¿no? Porque son doctrinas esenciales del cristianismo. Pero si usted, por ejemplo, enseña algo equivocado acerca de cristología o acerca del evangelio, pues esas obras pues no califican como obras de calidad, sino simplemente son madera, heno que van a ser consumidas a la hora de la recompensa, ¿va? Usted no va a tener esa recompensa. ¿Por qué? Porque está enseñando pues este conocimiento de Dios que no está en el fundamento, sino que está fuera del fundamento de Dios. Entonces a eso se está refiriendo pues el contexto, pero lo que sí no vemos es eso de que la obra va a ser, o el individuo como tal va a pasar por una purificación, ¿va? O sea, el texto no vemos eso por ninguna parte. Ni explícita, ni mucho menos implícita.
No parece en ningún sentido. Tienen toda la razón. Ahora, pasando al bloque 2 sobre las falacias católicas, te voy a hacer una pregunta estilo stand-up. ¿No te parece curioso que cada vez que Roma no encuentra un texto claro para sus dogmas, aplica la técnica del Photoshop bíblico? O sea, vamos a ver, el texto dice fuego, bueno, fuego. Eso es igual a purificación y purificación es igual a purgatorio. ¡Bum! Dogma nuevo. Eso, ¿cómo se llama en lógica? ¿No es una falacia o alquimia doctrinal? Sí, es que yo pienso que tiene que ver con una metodología, Néstor, porque Ok. a mi juicio, Roma todavía sigue atrapado en la metodología de la época medieval. O sea, en cuanto eran 4 formas, no sé si recuerdas: la antropológica, la anagógica, la literal y Sí. ¿cómo se dice? La contraria a la literal, se me fue la palabra, sí, pues la que alegoriza, la alegórica. Alegórica, anagógica, antropológica. Sí, entonces, por ejemplo, tú cuando ves a un católico, pues le resulta muy difícil aplicar la metodología de qué estaba pasando en el contexto, o sea, analizar la parte gramatical histórica. Se Porque, pierden mucho ellos en eso, ¿verdad? sí, Tienes porque razón. ellos no tienen esa metodología. Entonces, Sí. en la época medieval, tú tenías que ir primero a ver qué decía la iglesia, qué decían los padres de la iglesia. Lo dice el mismo Hugo de San Víctor. Él decía una regla así, ¿no? Primero vea, antes de ir a la Biblia, primero vea a los padres de la iglesia, primero ve a la iglesia a ver qué dice y luego ya vas a la Biblia. Entonces me da la sospecha de que los apologistas católicos siguen atrapados en esa metodología. O sea, primero al magisterio, voy a la iglesia a ver qué dice sobre este pasaje, si es que lo dice, y luego conforme a lo que la iglesia me dicta que yo vea ahí, es lo que tengo que ver, ¿verdad? Pero como ellos no tienen una metodología de investigación, una metodología de hermenéutica, pues precisamente los condiciona a la hora de ver los textos. Si ahí dice va a probar, pero la iglesia le dice que hay purificación ahí, aunque no se vea el texto, pues ellos tienen que ver eso. O sea, tienen que ver lo que la iglesia le está diciendo que se ve ahí. A mi juicio es la metodología, Néstor, lo que los condiciona. Tienes razón. El problema con la metodología, en este caso ya hermenéutica hablando, es que cae en lo que llamamos la equivocidad. Vamos a ver, porque si el texto es unívoco, yo creo que el texto es unívoco, es decir, la Claro. interpretación se descubre con la intención del autor, no con la intención del lector. No es lo que yo quiero que el texto diga, es lo que el texto decía en base al contexto histórico, en base a lo que el autor planteaba. Siempre fue así. De hecho, la lectura gramática histórica no es una novedad, es un desarrollo que se dio incluso en la época medieval, hasta el punto tal, sobre todo en Oriente, que tú viste estas dos escuelas que habían de Antioquía y Alejandría justamente por esa separación, y la lectura tipológica, por ejemplo, sí nació dentro de esa escuela de aplicación gramático-histórica, porque lo permitía. Ahora bien, el asunto acá es que el catolicismo romano occidental bebió más de las escuelas alegóricas que de las escuelas literalistas. Y lo que pasó fue que terminó confundiendo y haciendo literalismo de alegorías. Y lo peor, Pero, literalismo de especulaciones. pero mi estimado, eso lo hacen a criterio personal, porque, por ejemplo, cuando tú ves los temas de la Eucaristía, que también se valen de textos metafóricos, ahí sí lo aplican literal. Entonces dices tú a veces, Exacto. ¿qué criterio usan, no? O sea, para decir que esto... Por eso te digo, es que no hay como una pauta, porque la pauta te la da el contexto. Sabes Exacto. que el contexto te marca la pauta. Esta gente se pasa en el contexto por donde no le sale el sol y directamente comienzan entonces a hacer paradigmas equívocos. Ejemplos, textos literales que te los leen simbólicamente y textos simbólicos que te los leen literales. Exacto. ¿Ves? El ejemplo obvio que tú vas a tomar en cuenta es el de Mateo 26, con el caso de este es mi cuerpo y el pan. Por el contexto histórico te vas a dar cuenta que la lectura más obvia allí no puede ser literal. Mientras que te dan una lectura simbólica de un texto que sí es literal, como el de Juan 19, cuando dice, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, donde tratan de ver a Juan como un símbolo de la iglesia para poder justificar la maternidad de María a la iglesia, cuando realmente el texto era literal, no pretendía ser simbólico. Es simplemente una suerte de avance que se da porque estas personas tienen que torcer las escrituras y son expertos en torcer las escrituras. Ese es el problema del catolicismo romano como tal. Ahora, alguien por aquí en la audiencia que es católico romano y está conectado desde tu canal, por cierto,
te preguntaría diciendo, ¿sigue atrapada en la época medieval? O sea que las interpretaciones son mutables según la época. No entiende de qué va la vara. Al hacer esta pregunta, se descubre que esta gente ni siquiera comprende cómo les habla del problema hermenéutico que tiene. No sé qué tú le puedes responder, pues yo le respondería muy, Sí. muy duro. En las escuelas, o sea, a lo largo de la historia de la iglesia también ha habido un desarrollo en cuanto a la metodología de la interpretación. O sea, ahí eso lo vemos a temprana, como decía Néstor, ¿verdad? En la escuela de Alejandría y la escuela antioqueña, ¿no? Unos usaban el método alegórico, otros daban énfasis en el método literal, gramatical. De hecho, vemos a Teoreto de Mopsuestia, que es uno de los pioneros, se puede decir, El de gramático aplicar de histórico. la gramática histórica, exactamente. Entonces, Uh-huh. ese desarrollo se va dando. Entonces, por ejemplo, yo he leído a Luis Berkhoff, que habla precisamente de estos temas, y dice que la época más sombría, es decir, la época que tuvo menos desarrollo, inclusive impacto teológico, pues gran parte de ello fue la Edad Media, ¿no? Precisamente por usar un método cuádruple. Ese método cuádruple, desafortunadamente, daba mucho paso precisamente a esto que estamos haciendo ahorita, ¿no? O sea, que de una metáfora la hace literal, algo que es literal lo hace metafórico, pero eso ya queda a juicio del individuo, ¿no? O sea, no bajo un sistema científico de investigación. Entonces la reforma empieza a dar, no sé si no nace como tal la reforma, porque también los griegos usaban, ¿no? Para identificar los escritos, usaban la hermenéutica, pero como método científico cobra más valor precisamente ya en la reforma, ¿no? Cuando se empieza a priorizar el método gramatical histórico y todas las reglas que implican, ¿no? Entonces, pues es un desarrollo que se va dando conforme va pasando el tiempo, ¿va? Porque tenemos más claridad conforme va avanzando la metodología, la investigación, y todas esas cuestiones. Entonces, vuelvo y repito, yo veo que Roma, a veces tú les preguntas, ¿qué metodología usas? Y pues se quedan así como en blanco, ¿no? Pues ¿de qué me estás hablando? O sea, la iglesia, o sea, ni siquiera a veces saben qué metodología está usando el magisterio para interpretar. O sea, ya queda más Exacto. bien arbitrariamente, ¿no? O sea, esto es metafórico, pero lo voy a usar literal, ¿no? Pero que tú digas, ellos están conscientes de que se está usando una metodología, pues no están conscientes como tal. Yo le diría al buen catecúmeno que el asunto acá en su pregunta es que parte de ignorar específicamente lo que es el desarrollo histórico de la hermenéutica como tal. En primer lugar, el método gramático histórico no es un método nuevo, es un método ya existente desde la época patrística. El problema es que en Occidente primó más un ejercicio de la alegoría que llevó incluso a entrar en cuestionamientos prácticos, puesto que terminaban confundiendo el desarrollo de los textos, es decir, desarrollar un paradigma de equivocidad en el que, sin descartar la literalidad, por causa de que no tomaban en cuenta el contexto, que es lo que hace el gramático histórico. Hay que entender que el gramático histórico no es interpretación literal a secas. Eso sería un error que mostraría la impepinable ignorancia de aquellos que confunden gramático histórico con literalidad. La literalidad no siempre apelaba al contexto, eso es otra cosa. Hay interpretaciones literalistas que son descontextualizadas. Un ejemplo, para que me entienda la gente, es el problema que tienen los testigos de Jehová, que leen el texto sobre el tema de la sangre y de ahí sacan una interpretación literalista que los lleva a negar las transfusiones de sangre o considerarlas pecaminosas. Eso es una interpretación literalista descontextualizada. Es decir, el ejercicio de descontextualización no solamente es un problema de la escuela alegórica, también puede ser un problema de escuela literal. Claro. Ahora bien, cuando tú curas los errores de la alegoría y los errores del literalismo, cuando le marcas el contexto, papá, ahí está, pum, el paradigma o la pauta que te va a marcar siempre el contexto te va a permitir entender cuando un texto debe ser entendido literalmente y cuando debe ser entendido alegóricamente, porque no es una negación de la alegoría, es una corrección de cuándo usar la alegoría y de cuándo usar la literalidad. Y yo creo que ese es el problema que tiene Roma. Por eso, textos literales los lee alegóricamente, textos alegóricos los lee literalmente, cuando se hubiese atendido al contexto, se hubiese dado cuenta que no es así. Entonces, no es que la interpretación cambia o es mutable, como se la pregunta, sino que desde el principio se interpretó mal. Y justamente se interpretó mal por el hecho de querer interpretarse, porque la interpretación de la Biblia es unívoca. ¿Qué quiere decir unívoca? Que es una sola interpretación. La Biblia no tiene 3, 4 ni 5 interpretaciones, tiene una sola. Por eso creemos en el absoluto de la Biblia.
¿Por qué? Porque pensar que tiene 5 interpretaciones cae en el relativismo hermenéutico, cosa interesante porque el catolicismo romano es relativista hermenéuticamente hablando y acusa de relativos a los protestantes en su hermenéutica, cosa que no es verdad, porque los protestantes por el paradigma de sola escritura tienen que apelar sí o sí a la univocidad y la univocidad descansa en la intentio autoris, en la intención del autor. Por ejemplo, Dante Urbina hizo un video negando la intención del autor, diciendo que no, que la intención del autor, ese paradigma, no era un paradigma funcional, por lo menos fue lo que entendí de un video. Espero no estar tergiversando lo que dice, pero fue más o menos lo que decía. Bueno, si esto es así y si esto es verdad, entonces de propia o de boca de uno de los apologistas más importantes que tiene el catolicismo romano en las redes, está confesando directamente que la intención del autor les vale madre. Y sin embargo, el paradigma que te cura para no caer en el relativismo hermenéutico es justamente la intención del autor. No lo que yo quiero que diga, sino lo que Juan quiso decir, lo que Pedro quiso decir, lo que Mateo quiso decir, lo que Isaías quiso decir, no lo que yo quiero que diga. Esa es la cura del relativismo hermenéutico en el que incurre el catolicismo romano. Entonces la pregunta es, cuando Pablo escribió esto, ¿tenía en mente el purgatorio? No, no lo tenía en mente. El contexto te indica que tenía en mente el juicio de la iglesia a través de un elemento ministerial, porque está hablando de un contexto ministerial. No lo entiende el católico romano que quiere forzar ese texto para hablar de un texto escatológico cuando el contexto es eclesiológico, simplemente porque no le interesa lo que Pablo quiso decir, le interesa lo que su magisterio dice, pese a que su magisterio ha interpretado mal a Pablo. Y al final todo se reduce a la petición de principio. Pero el magisterio no puede equivocarse. ¿Ves? Ese es el problema. Entonces, catecúmeno, no es que son mutables. Siempre fue la misma. Lo que pasa es que siglos y siglos de tergiversación producen interpretaciones truchas que se corrigen simplemente volviendo al contexto. Sí. Sí, nada más para agregar un poquito lo que dices tú, la hermenéutica reformada o la hermenéutica protestante también acepta de alguna manera el sentido divino. Es decir, por ejemplo, pero dentro de un marco, ¿va? No un marco así tan abierto. Por ejemplo, los salmos, hay salmos que se le conoce como salmos de reinado, ¿no? Que hablan del reinado de Cristo. Cuando la audiencia original escribía, por ejemplo, Salmos 2, que habla es de reinado, por ejemplo, de que el Señor va a reinar y todas estas cuestiones. Probablemente la audiencia original pues tenían en mente al rey inmediato, ¿no? Al rey que estaba gobernando Israel en esos momentos. Pero también hay un autor divino, es decir, hay un autor divino que posteriormente nos dice que también esos textos aplican a la obra de Cristo, así como rey, pero dentro del mismo marco bíblico, porque ejemplo Hebreos, el autor de Hebreos usa los mismos salmos de reinado para acomodarlos, o para, mejor dicho, para vincularlos a Cristo, a su obra de rey, a su obra a su oficio de profeta, a su oficio, pero está dentro del marco que en la misma Biblia desarrolla, no dentro de un marco inventado, ¿va? O sea, y ese es el problema, a mi juicio, de Roma, que ven dos sentidos, uno divino, pero que no está dentro del marco escritural, sino que van más allá, pues, de lo que está escrito. Mira, ese punto es muy interesante porque obviamente lo que hemos dicho no es una negación del sensus divinitatis. O sea, la apelación a la intención del autor no es una negación del sensus divinitatis porque se supone que el autor es inspirado. Si el autor es inspirado, obvio entonces que se remite a una primera fuente que es Dios, como la fuente de revelación divina. Y obviamente que la revelación divina tiene aplicaciones más allá del tiempo, pero esas aplicaciones se pueden incluso derivar desde el contexto. De hecho, Walter Kaiser te escribe todo un libro que es más allá de las fronteras exegéticas, donde dice directamente que las aplicaciones del texto, que es parte de la universidad, es decir, la universidad no niega la aplicabilidad, de hecho la presupone. La universidad lo que dice es que la interpretación descansa en el autor y la aplicación descansa en el lector. El lector puede aplicar el texto de múltiples maneras sin problema, pero siempre las aplicaciones tienen que estar delimitadas por el mismo contexto. El contexto es incluso el que permite la aplicabilidad, porque hay aplicaciones truchas también. Cuando tú haces una aplicabilidad en base al contexto como tal, es cuando tú puedes decir, ok, esta aplicación es correcta. Me parece, si mal no recuerdo, que en su libro, Kaiser toma como ejemplo el libro de Nehemías,
Muchas veces se ha tomado el libro de Nehemías para aplicarlo a una suerte de clase de liderazgo. Y sin embargo, el sentido original no tiene que ver con liderazgo. El sentido original tiene que ver con restauración. Restauración de la ciudad, restauración del culto, porque incluso incluye una lectura de la ley. Y el objetivo es ver cómo Dios cumple sus promesas en Jeremías de lograr restaurar al pueblo que regresó de la cautividad y lo prepara justamente para la nueva era. Cuando tú lo lees desde un enfoque de restauración y no desde el liderazgo, tú puedes hacer todas las aplicaciones correctas. ¿Por qué? Porque ya sabes cuál es el sentido original del autor en ese caso. Entonces, la intención del autor presupone la aplicabilidad y es por eso que tú vas a ver que los salmistas, cuando hablan sobre salmos de reinado, los lectores posteriores entenderán una clave mesiánica porque se permite. Exacto. No solo porque la palabra ungido implica la idea de mesianismo, sino porque dentro de esta revelación, aunque sea de forma muy progresiva, ya se tiene la imagen del ungido que se va resaltando en toda la compilación del Salterio. Y esto por dos razones que han sido expuestas como las posibles causas. Primero, por razón del compilador, o segundo, por razón del editor. Porque el compilador de los salmos es posexílico y es posible que ese compilador ya tuviese esta línea que marca mesiánica que se convierte en uno de los dos temas principales que organizan la compilación del Salterio. Los 150 salmos están organizados de una forma que siguen dos líneas, la Torá y el Mesías. Y esas dos líneas son marcadas por los dos primeros salmos, que son anónimos porque posiblemente son la autoría del compilador final de los salmos. El Salmo 1 refiriendo el tema 1, la Torá, y el Salmo 2 refiriendo el tema del Mesías, para marcar con esas dos líneas todos los demás salmos. Si tú revisas la organización, te vas a dar cuenta que están organizados siguiendo esas dos líneas, exactamente. Y esa es la intención del autor, pero la intención del autor también implica la intención del editor final, que es otra cosa, porque el editor estaba tan inspirado como el autor en la compilación de los materiales. Exactamente, o sea, no se niega el autor humano, pero tampoco se niega el autor divino. Exacto, no se hace. Que si alguien quiere pretender crear como una suerte de lo que sería una acusación de esa parte, no la es, no le funciona, porque entonces estaría retirándose mucho de la argumentación real y estaría mostrando de forma impepinable que no sabe de qué se trata este tema. Entonces Exacto. Lo mejor es callar y escuchar cuando un tema te supera. Eso es lo que yo diría. Sí, por eso lo aclaramos, porque sí se podría malinterpretar, ¿verdad? Por los... Si alguien le quiere dar una contrarrespuesta a esto, pues van a poder decir, no, es que ellos ven un solo lado nada más, el del autor humano. No, eso no es falso, totalmente. Sí. Es falso. Pero ahora te voy a hacer una pregunta con tono de conspiración. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? ¿Qué tan peligroso es que la apologética católica practique arqueología doctrinal? O sea, excavar en un pasaje sobre recompensas ministeriales y sacar de ahí un parque temático de almas en llamas. ¿Qué es la pregunta específica? O sea, ¿Qué tan peligroso? Por ejemplo, sabes que el texto tiene que ver con recompensas ministeriales, el de 1 Corintios 3, 11 al 15. Entonces mi pregunta es, ¿qué tan peligroso es que la apologética católica te practique lo que yo llamo una arqueología doctrinal? ¿Qué es arqueología doctrinal? Bueno, que tú excavas en un pasaje que trata realmente sobre recompensas ministeriales y de ahí sacas un parque temático de almas en llamas. Sí, no, pues es que es terrible. Precisamente están violando lo que dice aparte del contexto, la semántica, es decir, estarías pues edificando bajo otro fundamento, ¿no? Que no es el que está colocado. O sea, paradójicamente estarías haciendo lo contrario a lo que Pablo está estableciendo, ¿no? Cuando dice, si alguno edifica sobre este fundamento. Entonces, si tú ya estás edificando sobre otro fundamento, pues para empezar estás yendo en contra no solamente de lo que el texto dice, sino en la aplicación estarías pues fuera totalmente de la jugada, estarías fuera de lugar, ahora sí como decimos, ¿no? Ese sería el problema, y pues el problema también de añadir otra doctrina que pues no era la intención de los apóstoles ni de Jesucristo, ¿va? Hablar de una purificación final, cuando la Biblia sí nos habla precisamente, a ese ensayo le falta otra parte, una segunda parte, donde habla de cómo es que sí Dios nos purifica, ¿no? Por ejemplo, la gente que quiera ver una buena condensación, puede ir a la Confesión de Westminster en el capítulo 13, que es precisamente el apartado donde habla de la santificación, ¿va? Y ahí bíblicamente ellos hablan de cómo se da ese proceso
de la santificación, desde una parte y un marco bíblico, no desde un marco ya de imaginarnos, ¿verdad? Más allá de lo que está. Entonces, las implicaciones, si por ahí se me pasa, Néstor, tú también añádeme, hay algo que se me haya pasado importante, ¿va? De añadirle algo que no, el texto no te está enseñando prácticamente. No, simplemente voy a colocar la confesión de fe de Westminster, creo que lo has hablado muy bien, y dices que es el apartado 13, ¿verdad? Uy. Sí, el capítulo 13, que dice de la santificación. Sí, de la santificación, el 13 acá. Bueno. Ahora sí, de las buenas obras, de la santificación. Aquí está. Aquellos que son llamados eficazmente y regenerados, habiendo sido creados en ellos un nuevo corazón, un nuevo espíritu, son además santificados de un modo real y personal por virtud de la muerte y resurrección de Cristo. Excelente. Ahí está. Completo. Y ahí está por el su texto. palabra y espíritu que mora en ellos. Y ahí está. A lo mejor ahí no te sale el texto, pero acá sí me sale en la de Logos. Cuando dice que son por obra de Cristo, por muerte y resurrección, cita 1 Corintios 6:11, que dice, y esto erais alguno de vosotros, dice, más ya habéis sido lavados, y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. O sea, acciones completadas, ¿verdad? Gramaticalmente hablando. Ahí está, y está hablando no solamente de 1 Corintios 6:11, sino de Hechos 20:32, Filipenses 3:10, Romanos 6:5 y 6. Y para el 2, por su palabra y espíritu que mora en ellos, cita Juan 17:17, Efesios 5:26, 2 Tesalonicenses 2:3. O sea, es técnicamente cierto, y esto es importante, que cuando nosotros leemos la confesión de fe de Westminster, que es muy interesante, dice que la santificación de un modo real y personal se da no por causa de quemarte en el purgatorio por millones y millones de años, sino por virtud de la muerte y resurrección de Cristo, por su palabra y por el espíritu que mora en ellos. Que eso es lo que tú puedes comprobar bíblicamente, pero bíblicamente tú no puedes comprobar el purgatorio, salvo que quieras hacer arqueología textual. Exacto, o sea, ¿sí? si la Biblia te está hablando de un proceso que ya está completado, entonces sería una contradicción, a mi juicio sería una contradicción agregar que no está completado, por lógica. O sea, si la Biblia te está diciendo, ya habéis sido santificados, ya habéis sido purificados, ya habéis sido aparte que Judas 1:24 creo que es el texto, si no fue la memoria, 1:25, 27 por ahí, dice que el cual es poderoso, hablando de Cristo, para presentarnos sin mancha delante de él. O sea, la acción de ser presentado sin mancha recae en la obra de Cristo, o en el sujeto de Cristo, en este caso el Hijo, ¿va? O sea, la Biblia no te habla por ningún lado que necesitas algo aparte de Cristo, fuera de Cristo, para que tú te presentes sin mancha delante del Padre. Oye, por cierto, aquí tengo a Esteban Bullón que dice que lo salude si no se va al purgatorio. Saludos al hermano Esteban, un gusto aquí tenerlo en el canal del hermano Néstor. Excelente. Entonces, voy ahora con el bloque 3 de los 4 que prometimos. Y aquí quiero hablar ya de la alternativa reformada. Te voy a hacer una pregunta dramática. Entonces, si no es purgatorio, ¿qué es? Porque suena mucho menos místico decir Dios va a probar tus obras y quizá pierdas recompensas, que es lo que el texto indica, a decir te vas al purgatorio a quemarte hasta completar la purificación de tus delitos. ¿Por qué Roma prefiere vendernos el purgatorio en vez de un simple tribunal de recompensas? Híjole, buena pregunta. O sea, esa tiene mucho de dónde agarrar, ¿verdad? Claro. Primero, históricamente, yo pienso que es como se dice cuando fusionas una idea de otro pensamiento. Es un sincretismo, ¿no? Podría ser, que viene de los, se puede rastrear de los griegos, ¿no? De la purificación final de las almas, etcétera. Y en su contexto, con la reforma, pues ya conocemos más o menos la historia, ¿no? De cómo se utilizó esta idea precisamente para lucrar con las cosas espirituales, ¿no? Porque se lucró, ¿verdad? Eso lo registra la historia y eso no se puede, exactamente un sincretismo es el hermano peregrino. Pero lo hicieron con esa finalidad, en mi juicio, ¿no? De lucrar con el evangelio, con lucrar con las almas, principalmente por una cuestión en su inicio económica, una cuestión económica. Así te podría decir a grandes rasgos lo que yo veo hoy.
Excelente, mi querido. Yo creo que también a grandes rasgos se puede notar esa misma noticia. O sea, prácticamente no tiene sentido. O sea, ¿por qué? O sea, es más fácil suponer que es un juicio de recompensa. Ah, la razón es monetaria, porque el purgatorio generó pingües ganancias. Pingües ganancias en la Edad Media. Y ahora, si ellos descubriesen y dijesen, concha, nos equivocamos con esto, aún así ya no podrían retractarse porque negarían su infalibilidad, esa petición de principio. Exacto. Ese es el problema. Entonces, creo yo que las situaciones que ya los tienen muy varados, el tema este de la infalibilidad magisterial, que aunque quieran corregirse, es muy difícil. Tendrán que hacer una redefinición y cuesta demasiado, porque la doctrina del purgatorio está bien definida y como que hay detalles, obviamente, que la naturaleza del purgatorio, que no quedan claras, que si es un castigo tal. Han intentado como mejorar un poco, porque les genera escozor, les genera problemas, genera muchas discusiones como tal, y es que bíblicamente no la puedes probar. Creo que es más por interés que por amor a la verdad lo que ha provocado esta situación. Ahora, ya te he hecho una pregunta dramática. Déjame ver si puedo hacer ahora una pregunta cómica, pero que tenga una aplicación. Y para ello, me gustaría ya que tú hablas más al público y explícale a la gente que nos ve. ¿El cristiano fiel tiene que ahorrar para indulgencias, misas y velas? ¿O basta con servir a Cristo con fidelidad hoy? Porque algunos siguen pagando membresía premium al purgatorio como si fuera Netflix. Y no solo eso, todavía siguen pagando indulgencias. De hecho, el jubileo 2025 es un jubileo también para el tema de indulgencias. Estuve recientemente acá en Máncora, donde me hallo, visitando la plaza central donde está la catedral, y ahí vimos un letrero enorme diciendo indulgencias plenarias. Y te decía las razones que debías hacer, qué cosas debías hacer para ganarte la indulgencia de este año. Entonces, ¿qué tú le dirías al cristiano fiel sobre eso? Ese dato no lo sabía, ¿va? O sea, no sabía yo que, pues, que Sí. todavía se seguía cobrando por eso. Pero pues Ujú. es terrible, o sea, dices tú, ¿cómo en esta época? O sea, podemos todavía ser manipulados, porque sería una manipulación, ¿va? Que a ti se te cobre por algo que la Biblia dice que es gratuito, ¿no? Que la salvación es gratuita, que nuestra santificación Ujú. ha sido completada por la obra y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces sería una aberración, en primer lugar, nosotros suponer algo que la Escritura, pues, habla de que en Cristo estamos completados, santificados, etcétera, Ujú. y poder agregar otra cosa fuera de Cristo que nos pueda santificar, pues ya de ahí ya es una aberración, ¿verdad? Ahora, si todavía se sigue lucrando con esa idea, pues digo, pues ¿en qué siglo estamos, no? O sea, porque hay gente que todavía puede comprar pues, esos mitos, esas ideas, cuando la Biblia ya nos habla de un perfecto descanso en Cristo, en la obra de Cristo. Dice Romanos 5:1 que habiendo sido justificados por medio de la fe, dice, tenemos paz para con Dios. Es decir, Ujú. el conflicto se ha resuelto entre la santidad de Dios y la justicia de Dios, y el hombre pecador ha quedado resuelta por medio de Cristo. Entonces, si te fijas, la implicación del purgatorio, pues tiene directamente o indirectamente ataques directos a la obra perfecta que ha hecho Cristo, ¿no? Eso sería, pues, terrible, o sea, atacar la obra perfecta de Cristo, pues Ujú. yo sí le veo un problema mayor. Aquí no es cualquier cosa, o sea, estás hablando de algo, Es algo cierto. esencial, cardinal. Y no importa la manera como se pague esa indulgencia, ya sea que te exijan oro, plata, o te exijan directamente alguna buena acción, una oración, esto y lo otro, al final de cuentas es agregar y es atentar contra el sacrificio de Cristo como tal y como se negó. Roma no ha curado ese problema, lo tiene todavía, y la culpa es esto, el purgatorio. Ese concepto, hasta que no se cure, ellos no podrán solucionar esa situación. Lo que me lleva entonces al bloque final, el cierre explosivo, la pregunta final estilo cliffhanger. Si el purgatorio no está en 1 Corintios 3, ¿en dónde está? ¿En los libros apócrifos? ¿En el manual de marketing del Vaticano? ¿O en la misma carpeta que guardan las pruebas del Vaticano contra Galileo? ¿Dónde? ¿Dónde está, querido? No, pues la verdad no sé, o sea, digo, vuelvo y repito, por más que quiero entender la metodología que usan ellos para el purgatorio, pues no, realmente no. Yo pienso que ellos tendrían que apelar precisamente a la tradición secreta y oral, ¿no? Porque Ujú. si yo fuera honesto, o sea, si yo fuera católico y fuera objetivo, me daría cuenta que no están las escrituras, ¿no? O sea, sería muy
muy forzado las lecturas que ellos dan, no solamente de 1 Corintios 3, sería muy forzado, entonces pues tú tendrías un comodín bajo la manga, ¿no? No, pues no están las páginas de la Biblia, pero pues está en la tradición oral, ¿no? De ahí donde se podrían tomar para, pues para decir que existe, ¿va? O sea, siendo coherentes con lo que ellos piensan. Pero el problema está cuando los apologistas católicos como Dante y la gente que ha defendido el purgatorio, el problema está cuando ellos quieren ir a las escrituras para probarlo, ¿va? Porque nosotros pues prácticamente vemos intentos forzados de la imaginación. Tú dices, ¿dónde está? Pues en la imaginación, porque en las páginas de las escrituras, ni siquiera en los libros que ellos tienen, ¿no? Como que son considerados deuterocanónicos, tampoco se puede rastrear ni explícita ni implícitamente un purgatorio, ¿no? Entonces, no, claro, es de la imaginación. Ellos tendrían que apelar, pienso que a la tradición oral. Y no sé si los ortodoxos también crean eso, creo que lo tienen como un teologúmeno, ¿no? O sea, no así como un dogma como tal. sí, es cierto. Y de hecho, por ejemplo, el texto de 2 Macabeos no se presta para eso. Y si se prestase, es problemático porque ahí el pecado fue de idolatría. Y que yo sepa, el pecado de idolatría no te lleva al purgatorio, te lleva al infierno. Entonces, yo creo que esa temática es muy buena de explorar, pero lamentablemente ya hemos llegado al final